Padre Santo, te damos tantas gracias por tu misericordia y por tu favor en nosotros, para con nosotros. Gracias por amarnos, gracias por aceptarnos, gracias por no dejarnos como estábamos y transformarnos, Señor, de acuerdo a tu imagen, de acuerdo a tu corazón, Señor. Muchísimas gracias por este tiempo de amigos, este tiempo de estudio de tu palabra y de poder orar unos por otros y adorarte juntos a ti, Señor. Ponemos en tus manos todas nuestras ideas y pensamientos y te rogamos que en esta mañana, Señor, nos ayudes a meditar tu palabra, a entenderla, Señor, a recibirla, a tener oídos para escuchar, mente atenta, enfocada en ti, en tus palabras, Señor, y que no sean nuestras ideas las que prevalezcan, que sean tus ideas, que no sean nuestros pensamientos los que queden al final del día en nuestra cabeza, Señor, sino sean tus palabras atravesando nuestro corazón y transformándonos, Señor, de acuerdo a tu imagen. Muchísimas gracias. Ayúdame a mí, Señor, a poder expresar de forma clara las ideas, que pueda tener sentido en nuestra mente y podamos ser transformados, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos. Amén. Amén. Muy bien. Hoy en día estamos en tiempos en los que el término de la amistad se ha vuelto muy revoltoso, ¿no? Pensamos que un amigo pues es el que te ayuda cuando quieres hacer algo que tú quieres hacer, ¿no? Y aunque no sea muy correcto lo que quieres hacer, no necesariamente, pero quieres que te ayude y consideras amigo si te ayuda. Y muchas veces si no te ayuda a hacer lo que tú quieres, entonces somos poco amigos o eres poco amigo, ¿sí o no? Sí, no, pasa. Y hoy en día hay mucho interés personal, mucho egoísmo alrededor del tema de la amistad, y es de tal manera que es difícil encontrar un amigo que sea real, ¿no? Un amigo de verdad. Los amigos normalmente en nuestra vida, si somos honestos y francos, rondan alrededor de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. O sea, ¿me conviene? ¿Ok? ¿Me beneficia? Órale. ¿Ya no me conviene? Entonces, thank you, next, ¿no? A lo que sigue, ¿no? Pero Dios establece en su palabra el significado real de amistad, tan así que Jesucristo lo ejemplificó, y en la Escritura se le da el espacio y el tiempo y el texto para describirla tal cual. Jesús dijo: ya no los voy a llamar siervos, ¿se acuerdan? Los voy a llamar amigos. Entonces Jesús está exaltando el valor de la amistad a un nivel que quizá tú y yo no hemos considerado hasta el día de hoy, ¿no? Juan 15, 13, ahí está un parámetro principal de la amistad. Juan 15, 13 dice Jesús: nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahí está Jesús estableciendo el valor de una verdadera amistad. Y lo que vamos a ver el día de hoy en Hechos, en el capítulo 20, porque ahí vamos a comenzar el día de hoy, creo que nos va a dar factores correctos para desarrollar una amistad entre nosotros, genuina, y con la gente con la que tú estás cada semana, cada día de tu vida. Una amistad genuina, una amistad verdadera, porque uno de los propósitos por los que Dios ha puesto las amistades es para que podamos tener luz, ayuda, guianza en los momentos más oscuros de nuestra vida. Cuando estamos en el fondo, ay de aquel que no tiene un amigo que vaya y le levante. Pobre gente. Pero a veces así podemos estar tú y yo, en el fondo. Y también Dios ha puesto las amistades para acompañarnos y apoyarnos en los momentos de mayor éxito de tu vida y de la mía. ¿Para qué? Para que glorifiquemos a Dios, para que no nos olvide que es Él el que está haciendo la obra en nosotros y no nosotros mismos. Y Dios nos ha puesto como iglesia, a ti y a mí, como iglesia, para llevar a cabo esa misión. Curiosamente, uno de los propósitos de congregarnos, ¿sabes cuál es? Le acabo de preguntar eso a un amigo de ayer, el día de ayer, y le decía: ¿y ya hiciste un amigo
ahí en la iglesia donde estás? Y le hacía esa pregunta, y estuvimos hablando al respecto, pero es esa, hacer amigos. Hebreos 10:24 dice, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida de Jesucristo o tu partida de este mundo, una de las dos. Entonces tú y yo tenemos que congregarnos ¿para qué? ¿Para oír una prédica? No, esa la puedes oír en YouTube. Y entonces, pues para conectar y hacer amigos, ¿sí? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero eso no se va a dar si tú estás ahí nada más solo. No se puede. Tenemos que conectar unos con otros. Y por eso nosotros a veces favorecemos que la cafeceada, que el break y que jiji, jaja. ¿Por qué? ¿Para que jiji, jaja? No. Para que verdaderamente conozcas a las personas que están aquí alrededor de ti. Porque ¿a quién vas a correr para pedirle oración al respecto de algo? ¿A quién vas a invitar a tu próxima graduación para festejar los logros que Dios te ha permitido alcanzar? ¿No? Pues a los que estamos aquí, ¿no? Para eso estamos. Entonces, vamos a ver cómo Pablo se conduce en este sentido. Y acompáñame al capítulo 20, versículo 1. Vamos a ver así, de corrido, y luego vamos a ver algunas reflexiones para concluir. Verso 1 del capítulo 20. Dice, después que cesó el alboroto. ¿Cuál alboroto? Pues el alboroto de los artesanos. ¿Se acuerdan? Que hacían figuritas de Diana, perdón, del templo de Diana. Y de un cuate que se llamaba Demetrio, que era como el que se levantó para defender a los artesanos, que se les estaba acabando el negocio, porque al Pablo predicar de Cristo, la gente volvió a ver a Jesucristo y dejó a la diosa Diana. Entonces, en lugar de comprar cositas y figuritas, la gente dejó todo eso. Y se les empezó a venir el negocio abajo. Y Dios viene y resuelve todo esto mediante el mismo sistema de gobierno romano. Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Entonces dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos que están ahí en la ciudad de Éfeso. Y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Si me puedes ir buscando el mapa, por favor. Sígueme ahí en la lectura. Verso 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí, ¿cuánto? 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe. Qué interesante llamarte Gallo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, Gallo, ¿no? Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces aquí está el mapa, gracias. A ver, espero no lastimar aquí nada. Ok, acá. Nuestro relato empieza ahí donde dice Éfeso, ¿no? Entonces ahí está, y dice que toma la decisión de ir hacia Macedonia. Entonces sube por Troas, ahí está arriba el puerto Troas, sube allá a la región que ya es Europa, Filipos, Neápolis, Tesalónica, y dice que bajó hasta Grecia, que es la parte que está acá en la isla donde está Corinto, donde está Corinto. Y entonces dice que Pablo escucha, cuando está ahí, acá en Corinto, escucha las amenazas, porque él tenía ideas de que de aquí de Corinto regresar a este lado de acá para concluir su viaje, pero le dan el pitazo, escucha que hay amenazas judías, y entonces dice, pues me voy a regresar por donde vine, ¿no? Entonces se regresa, y es la línea punteada, porque es el regreso de Pablo cuando viene
viene de regreso. Entonces llega y se estaciona allá arriba donde dice Filipi, ¿no? Filipos, y ahí se queda a celebrar la Pascua, ¿no? La Pascua judía, panes sin levadura, etc. Y se queda 5 días, pero a los que iban con él se adelantan y dice, vaya, si ustedes para adelante, yo me voy a quedar en Filipo a celebrar la Pascua, y los demás se vienen para Troas, y luego después se encuentra con ellos en Troas. Entonces, algunos textos de la Biblia en 2 de Corintios, en tu Biblia, dan a entender que durante ese viaje de Pablo, el hecho de haber subido y luego bajado hasta Grecia y luego regresarse, es porque estaba de alguna manera al mismo tiempo profundamente preocupado por Tito. Tito es un creyente que está redactado en uno de tus libros en la Biblia, el libro de Tito, ¿no? Entonces no lo encuentran, entonces como que Pablo no sabe dónde está preocupado por él, y va aprovechando de alguna manera todo el proceso por las distintas ciudades para saber qué ondas, dónde está, ¿no? Y a final de cuentas parece que sí lo llega a encontrar, la escritura lo narra así, ¿no? Y es probable, aquí hay que recordar, es el tercer viaje de Pablo. Entonces cuando Pablo va visitando todas estas ciudades, es muy probable que en el pueblo, cuando llegó a Grecia, a Corinto, ahí es donde escribió la carta a los romanos, la que también está en tu Biblia, ¿no? Dice que se estacionó como 3 meses ahí en Corinto, lo acabamos de leer. Entonces es muy probable que desde ahí se haya escrito esa carta, ¿no? Y bueno, continúa el versículo 7. Dice el versículo 7: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué es esto de partir el pan? Bueno, es la cena del Señor. Es la cena del Señor. En aquella época la cena del Señor no era como lo que hacemos tú y yo hoy en día, de una galletita con jugo de uva y todo esto. Eran cenas literales, eran banquetes, o sea, toda la cosa. Y a ese tipo de reuniones o celebraciones se les llamaban fiestas ágapes, ¿no? Fiestas o ágape, así se les llamaba. Y eran fiestas de comunión con toda la iglesia. ¿Y qué significa fiestas de comunión? Pues eso, estar sentados, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Etcétera. O sea, una buena integración, una buena comunión. Y algo importante para destacar en este punto es que se reunían para eso, para tener comunión. Y la segunda cosa es que dice que se reunían el primer día de la semana. Y nada más quiero hacer una aclaración al respecto, de que hay gente que lucha mucho por decir que si nos reunimos en domingo, que si nos reunimos en sábado, que por qué no mejor respetamos el Shabbat, porque los judíos están en el sábado. Además, por ahí también he escuchado comentarios que de repente dicen, oye, es que juntarnos para adorar el domingo, que es el Sunday, y es como medio pagana esa idea, porque entonces adoramos al Dios del sol, y debería de ser el sábado. Y yo a veces me quedo pensando, bueno, el sábado es el Saturn Day, donde también se adora al Dios Saturno. Entonces, en inglés ya ves que es Saturday, ¿no? Viene de eso, ¿no? Porque mucho de lo que entendemos hoy como estructura de nombres de nuestros días de la semana, pues viene de toda esa cultura griega romana, ¿no? Entonces, que si sábado, que si domingo, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es cuando te sea más sencillo. Pero reúnete sistemáticamente, constante, no como decíamos ahorita, no como algunos tienen por costumbre, ¿no? Porque realmente se puede hacer costumbre no estar. Entonces ten mucho cuidado y vigila eso en tu vida, no importa el día. ¿Por qué lo hacemos nosotros el domingo? Bueno, pues porque creo que la ley federal del trabajo de alguna manera nos abraza a todos, es más sencillo. ¿Y por qué no hacemos más reuniones entre semana, por ejemplo? Bueno, pues es que vamos a ir viendo, paulatina y progresivamente, conforme el Señor disponga. ¿Tenemos prisa? No tengo prisa. No tengo prisa. Queremos ir a la velocidad a la que Dios nos quiera llevar, ¿no? Y oramos al respecto. Y te invito a que nos ayudes a orar. Si en un momento dado el Señor nos lleva a tener necesidad de vernos entre semana, a lo mejor y lo hacemos, ¿no? Y ya veremos ese tema. Pero volviendo al tema, dice que Pablo enseñaba. Y enseñaba porque al día siguiente se va a ir. Mira, continúa el versículo 7. Dice, Pablo les enseñaba
reunidos para partir el pan, dice, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Fíjate esto, y se alargó Pablo el discurso hasta la medianoche. Y eso me alienta, bendito Pablo. Me inspira. Ahora, nota esto, verso 8, dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Estaba lleno de lámparas. ¿Cómo que de lámparas? Sí, unas especies como lo que hoy sería un quinqué, ¿no? Llenos con algún combustible. No, ¿por qué? Pues acuérdate que no había luz eléctrica, ¿no? Entonces, y dice que, me llama mucho la atención que dice que había muchas lámparas, o sea, el lugar estaba lleno de esas lámparas. Y se corre un rumor entre los gentiles de esa época que esas reuniones ágapes, los gentiles especulaban que estaban llenas de inmoralidad y que se reunían y hacían un cochinero. Entonces probablemente los discípulos, para evitar ese rumor, de alguna manera romper con ello, iluminaban todo el lugar con un montón de luz para que se viera que pues en realidad es una reunión tranquila, ¿no? Verso 9. Y un joven llamado Eutico, aunque en español no tiene el acento, estuve investigando y se pronuncia como Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Este joven Eutico es un adolescente. Cuando la palabra joven ahí en tu Biblia es una palabra griega que alude a una persona como de entre 10 y 14 años de edad, más o menos. Es como el rango en el que se usaba para describir a una persona. Entonces es probable que fuera un adolescente. Acuérdense que en esa cultura, ya en la adolescencia en adelante, ellos contribuían para su casa y trabajaban. Y lo que para ti y para mí hoy en día es como el domingo de descanso, en ese tiempo no era tan así. Entonces es probable que este chico reunido, hayas venido después de toda su jornada de trabajo, llega y está ahí, y luego piensa otra cosa. En ese tiempo los techos no son tan altos, estaban en un segundo piso, el calor tiende siempre a subir, está lleno de lámparas, está lleno de gente, está el clima sofocado. Entonces, ¿qué hace? Pues inteligentemente dice, me voy a acercar a la ventana, ¿no? Y se recarga. Y mientras está ahí recargado, dice que Pablo disertaba. Y no nada más disertaba, dice el texto, disertaba largamente. Y llega la noche, la medianoche, y Pablo sigue, y sigue, y sigue, y no se acaba la prédica, ¿no? Y le empieza este chico a estar así, y le empieza a ganar el sueño. Ahora, y dice que se cae, ¿no? Y se muere. Ahora, Lucas, el escritor de Hechos, es médico. Entonces, si un doctor dice que está muerto, entonces ¿qué está? Muerto. Se declara muerto es porque está realmente muerto. ¡Qué noche! O sea, un mensaje inolvidable, increíblemente largo, pero bueno, porque nadie se iba. Hubo una gran cena, habían comido mucho. Imagínate cómo estaba el malísimo del puerco a esa hora. ¿Sí? Mucha gente, muchas lámparas. Las lámparas provocan así como calorcito, ¿no? Y el joven se cae del tercer piso y se muere. Todo en un mismo rato, en una misma noche. Y esto de alguna manera, vuelvo a sonreír porque qué gran consuelo para mí. Porque yo sé que a través del tiempo que me ha tocado compartir, hay mucha gente que se me ha dormido aquí. Y yo digo, bendito Dios, si le pasó a Pablo, entonces no pasa nada que me pase a mí también. Y de repente le dicen a Pablo, oye, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Qué hora es? No sé, pues no hay reloj, pero ya hay un calendario, ¿no? Como para que veas el tiempo que llevas. Verso 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló otra vez largamente hasta el alba. Le amaneció. Y así salió y llevaron al joven vivo
y fueron grandemente consolados. Pablo continúa y continúa. ¿Por qué? Porque a la mañana siguiente él se va. Y hay algo que hay que tener en cuenta. En ese tiempo no había internet, no había libros, no había grabaciones, ni siquiera tenían el Nuevo Testamento. Entonces no había nada. Entonces Pablo tenía que aprovechar cada instante para darles todo lo que Dios le había revelado a él para su iglesia, con la finalidad de que la iglesia fuese edificada de manera sólida y consistente. Y se avientan toda la noche. Y no sé si te ha pasado a ti desvelarte con el Señor. Desvelarte, ya sea porque te lo propusiste y dijiste, me voy a aventar toda esta noche con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue? O otra que a veces pasa, que de repente estás en la medianoche y de repente ¡pling!, te prenden el foco así y dices, ¿qué ondas, no? O sea, ¿qué va a pasar? Pero te levantas porque entiendes la oportunidad y aprovechas el tiempo, y como todo está súper tranquilo a esa hora, puede ser un muy buen tiempo, ¿no? Verso 13. Nosotros, dice Lucas, ¿no? Se incluye. Adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo. Qué interesante. Dice, para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. O sea, se acabó el asunto ahí donde estaban, y Pablo les dice, ¿saben qué? Adiós, váyanse ustedes por barco, yo me voy a ir caminando. Dice, verso 14, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Me vuelves a poner el mapa, Natán, por favor? Mira esto. Ellos están en Troas, ¿no? Y entonces Pablo decide, está acá arriba Troas, decide venirse caminando por toda la costa, mientras los demás vienen por barco. A final de cuentas terminan acá en Mileto. Y Pablo hace toda esa caminata y dice que no quiso pasar por la ciudad de Éfeso. Ya había estado en Éfeso, ahí con Diana y todo el asunto. Y dice, ¿y por qué lo hace? O sea, yo creo que si él llegaba a Éfeso, como él era una persona ya muy amada en Éfeso, le iba a ser imposible durar poquito en Éfeso. ¿Por qué? Porque todo el mundo llegó Pablo, ven, vamos a desayunar. No, ¿cómo que desayunar? Bueno, en la comida te vienes con nosotros, por favor, y mañana voy a cenar con fulano. O sea, imposible. Entonces, Pablo quiere llegar al día de Pentecostés en Jerusalén. Y lo interesante es, ¿por qué se va a pie? ¿Qué no está desvelado? Se desveló. Y hay varios comentarios al respecto. Unos dicen que él decide irse a pie porque por su condición de salud. ¿Se acuerdan que él estaba como ya muy gastado en su cuerpo por todo lo que había pasado en los últimos años, décadas, y que no le hacía de alguna manera bien andar por barco? Entonces, por cuestión de salud, él decide caminar, ¿no? Otros dicen, no. Lo que pasa es que, conociendo a Pablo y su carácter, seguramente quería irse predicando pueblito por pueblito, si pudiera. Y pues en el mar no se puede, porque en el mar vas en el barco, le predicas a los 20 que vayan ahí y se acabó, ¿no? Pero yendo por tierra, pues hay muchísima gente que puede escuchar el mensaje. Y otros dicen, y creo que podría llegar a pensar que me gusta más esta posición o esta postura, que probablemente es porque Pablo necesitaba meditar. Más adelante vamos a ver que Pablo en Mileto, a los pastores que están ahí, que se reúnen, les dice, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me reveló
que cuando yo llegue a Jerusalén me espera algo sumamente difícil. Me van a agarrar, me van a encarcelar, y entonces necesito estar a solas con el Señor, porque ya voy para allá. Ahora, qué interesante, piensa más o menos la trayectoria final de Jesucristo y cómo Él se apartaba a orar, porque ya sabe lo que viene. ¿Te fijas que es como un paralelo con Pablo? ¿No? Nomás te lo dejo como una idea interesante. Pablo tenía más o menos 4 o 5 años que él no había vuelto a estar en Jerusalén, y entonces él quiere estar para el día del Pentecostés. Y si tú te acuerdas, el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, es una fiesta que se hace 50 días después de la Pascua. Ahora, en el mapa, él pasó Pascua en Filipos, ¿te acuerdas? Y luego días después baja a Troas y luego se desarrolla todo lo demás. Entonces desde Filipos le quedan 50 días para la fiesta del Pentecostés. Entonces por eso Pablo, rápido, no quiero llegar, no me quiero estacionar en Éfeso. Y como sé que cuando llegue a Jerusalén me van a encarcelar, me van a atrapar, yo necesito estar a solas con el Señor. Y se va él por su cuenta y luego los alcanza. Y hasta aquí vamos a leer el día de hoy. Ahora, si lo dejamos hasta aquí, pues dices, ¿y esto qué? O sea, ¿de qué me sirve a mí? Bueno, vamos a tratar de meditar un poco al respecto. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Y tengo algunos puntos que te pueden servir y vamos a meditar en ellos. Lo primero es, Pablo, en cuestión de la relación que él tiene con sus amigos creyentes, discípulos y otros siervos del Señor, es que Pablo siempre exhorta y abraza. Mire el verso 1, dice, habiéndolos exhortado, ¿y qué? Y abrazado. Luego, por ejemplo, en el versículo 2, dice que luego de exhortarles con abundancia de palabras, ¿no? Cuando cae Eutico, y dice, ¿qué dice que hace Pablo? Dice que baja, corre con él y lo abraza a este chico. Y Pablo está haciendo eso. Pablo exhorta y abraza. ¿Ok? Número 2. Pablo no se desenfocó. ¿A qué te refieres, Gus? Recorrió todas las regiones, ¿no? Bien, se va para arriba, baja a Grecia, luego de Grecia, ahí en Grecia, él se entera de que hay conspiraciones contra él, y cuando porque ahí va a tomar el barco hacia Siria para regresar, pero lo que hace Pablo es, híjole, hay una conspiración contra mí, pues es mi tercer viaje. ¿Por qué si yo hago lo que Dios quiere? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? Y Pablo se pudo haber puesto a llorar, a patalear, ¿por qué me pasa a mí? No sé qué. Pero Pablo no, se mantiene ecuánime, se mantiene firme. Pablo dice, a ver, tengo que ir a Jerusalén, porque ahí pues seguramente me van a matar. Entonces no puedo agarrar el barco para ir a Siria. ¿Qué hago para llegar a Jerusalén? Pues me regreso por donde vine. ¿Va a ser más difícil? ¿Va a ser más largo? Pues sí. Pero bueno, voy a aprovechar el tiempo y voy a seguir buscando a Tito, y aparte voy a visitar a los hermanos de cada ciudad una vez más. Totalmente enfocado. Totalmente enfocado. Y podemos pensar, qué fácil es para nosotros enfocarnos en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en nuestros pesares, en lugar de enfocarnos en lo que Dios quiere. Muchas cosas muchas veces no salen como queremos. Y tú puedes tal vez tener un checklist en la mañana y decir, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto, al mediodía esto otro, en la tarde vas, te metes al sol y quedaste atascado en el tráfico, ya se te hizo tarde, no te alcanzó el tiempo. Y tienes dos opciones: o nos ahogamos en eso de no, es que yo había visto, pero ya no puedo. O puedes tomar la otra enfoque, la otra posición de comenzar a ver que Dios quizá ha dispuesto esto para hablar a tu corazón algo, para que observes su misericordia, para que seas testigo del poder de Dios
obrando a tu favor en alguna situación en particular. Tal vez no te ha tocado ver cómo Dios te rescata de algo, y tal vez Dios quiere demostrarte eso, pero tú y yo no la podemos perder por no estar enfocados en eso, en verlo a Él, en ver su favor y su misericordia en medio de esa situación. Si quedaste atorado en el tráfico, pues a lo mejor puede ser un buen tiempo para que pongas play a un estudio de la Escritura, y Dios quiere hablarte en ese rato. ¿Me explico? Ahora, otro punto respecto a exhortar y abrazar como Pablo. Esa es la labor que tenemos como creyentes, y lo anclo al principio con el tema de la amistad. Exhortar y abrazar es la labor que tenemos como creyentes. La palabra exhortar, amigos, no es regañar, no es. Exhortar significa prácticamente llamar al lado, como cuando alguien está caído y dolido. Exhortarle no es reclamarle a esa persona, no es jalarle las orejas y decirle, oye, no, ¿sabes qué? Ven, te pongo así como cuando alguien no puede caminar, ¿y qué haces? Agarras su brazo, lo pones alrededor de tu cuello y lo levantas y le ayudas a caminar contigo. Eso es exhortar. ¿Sí? Eso es exhortar. Y de alguna manera pudiéramos decir que un sinónimo, o dicho de otro modo, es ayudar. Eso es exhortar, es ayudar. No nada más es decir cosas. A veces hay que ayudar con palabras, y a veces las palabras pueden necesitar o requerir ser un tanto duras, pero al final de cuentas está envuelto en un paquete de amor, ¿sí? Jesús modeló perfectamente la exhortación. Mira, acompáñame por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, por favor. Fíjate cómo lo hizo Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo creo que tengo mal la cita, pero versículo 14. Salud. Dice Juan 1:14, dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Y aquí está, gracia y verdad. La exhortación necesita esos dos ingredientes, si no, no funciona, si no es regaño. Si nada más es verdad, es puro regaño, látigo. Pero cuando lo dices con gracia, es la forma correcta en la que Jesús despliega su verdad, llena de misericordia y de gracia. Entonces, quizás quien está siendo exhortado aquí entre nosotros necesita abrir los ojos, porque requiere una inyección de verdad. Y es muy importante que cuando vayamos a aplicar esa inyección, no sean nuestras ideas, sino la opinión de Dios, la palabra de Dios. O sea, como decir, hey amigo, Dios dice esto en su palabra, y lo que tú estás haciendo es esto otro. ¿Cachas? ¿Te das cuenta que estás totalmente opuesto? Estás yendo contra de la verdad de Dios. Pero ¿sabes qué, amigo? Y ahí viene la gracia. Dios tiene misericordia para ti. Si cambias esto, hay esperanza para ti. Dios puede restaurarte. Y es más, quiero ayudarte. Te puedo ayudar con esto, con esto, con esto. Y ese es el carácter de Dios. Ese es. Porque todos los que estamos aquí, hasta el René que se levantó, ¿sí? Todos los que estamos aquí hemos cometido pecados que sería terriblemente vergonzoso exhibirlos aquí, que les pase el micrófono y lo digan. Todos. Pero Dios nos ha revelado su verdad, la realidad y la verdad de nuestro pecado, pero al mismo tiempo nos ha ofrecido su gracia para restaurar nuestra vida. Por eso la exhortación requiere también
de un abrazo como lo hacía Pablo. ¿Me explico? Entonces, como amigos necesitamos exhortarnos y abrazarnos como lo hacía Pablo, tanto en los momentos bien difíciles como en los tiempos de mucha alegría. Como cuando dice el texto, hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y quiero hacer una distinción muy importante y ser muy claro con esto, porque Romanos 12:8 dice que hay un don de exhortación. Y a veces tú y yo podemos decir, es que yo tengo el don de exhortación. Y tengo que decirte que esto que estás haciendo está sumamente terrible, mal. ¿No? Pero aguas. La exhortación no se mueve por indignación tuya o mía. La exhortación no se mueve por rabia, por coraje. Se mueve, ¿sabes por qué? Por el dolor de ver a alguien caminando como oveja al matadero del pecado. Se mueve por la compasión, el dolor de ver a alguien que ya está en pecado y que necesita urgentemente ser rescatado. Y Pablo así lo hace en Troas. Por ejemplo, el evento de que se cae este chico del tercer piso. Lo bueno es que aquí no estamos en segundo piso, ¿no? Se cae dormido y permíteme, me voy a dar una licencia y hagámoslo juntos, de espiritualizar un poco esto, porque tal vez tú y yo podemos estar dormidos en alguna área de nuestra vida, como cuando el profeta le dice, despiértate tú que duermes, ¿no? Podemos estar dormidos en algunas áreas de nuestra vida y eso puede de alguna forma traer muerte a ciertas áreas en nuestra vida consecuentemente. Y este es otro punto de reflexión, o sea, ¿cómo fue que Eutico llegó a dormirse? Y por eso te digo, déjame espiritualizar un poco esto, porque creo que tú y yo podemos vivir esto muy seguido, o a veces en nuestra vida, este tipo de situaciones. ¿Cómo es que Eutico llegó a caerse? Acuérdate que había luces, ¿no?, artificiales. Pudiéramos pensar y meditar que comenzar a caminar a la luz artificial en vez de a la luz de la Escritura, ¿sí? ¿Cómo es eso? Creer que mi bondad, mi espiritualidad, mi adorable y espectacular forma de ser y persona tan guau que soy, mi justicia es lo suficientemente buena, brillante, suficiente para sostenerme. Y craso error. ¿Sabes por qué? Porque sí puede haber brillo. Dios nos hizo personas súper capaces, notables, inteligentes, resolutivos, ¿sí? Pero a veces eso es como el oro falso. Brilla. Mi abuelo trabajó en la mina y a mí me gusta mucho esculcar closets y cajones viejos. Y una vez abrí la cajonera y encontré unas piedras bien bonitas, doradas y así. Y mi abuelo me dijo, no. Y yo, wow, ¿tienes oro? Y me dijo, no, me dice, no es oro, es el oro de los tontos, me dijo. Y ya me explicó qué material era, quién sabe cuál es, no soy geólogo. Sí, creo que dijo que era pirita. Pero es eso, a veces nuestro brillo personal es fake. Brilla, pero es falso, ¿sí? Porque en vez de proyectar a Cristo, lo que hace es que te infla a ti y a mí. Nos infla de orgullo y termina afectándonos y pudiera hacernos caer de la fe, ¿no? Y nosotros no vivimos así. No vivimos así, vivimos a la luz de la palabra del Señor, a la luz de sus palabras. Es la palabra la que debe venir todos los días a tu vida, a mi vida, a limpiar tu mente, tu corazón, tus pensamientos, traer esa claridad y esa luz a tu vida. Eso es lo que debe de ser. La otra luz, tuya y mía, marea, esta luz no es engañosa, es verdadera, es sólida. ¿Por qué más se pudo haber caído Eutico? Porque estaba sentado al fondo. Y
Déjame explicarme. Tal vez cuando llegaste al Señor estabas hasta enfrente. Y no me refiero sentado aquí en primera fila, ¿no? Te puedes sentar donde quieras. Eso es irrelevante. Pero en tu corazón, estabas al principio como el primero, luego disponible, pero pasan cosas y te vas retrayendo, te vas aislando y te vas retirando en tu corazón, ¿no? Te vas retirando en tu corazón. Aunque estés en primera fila, puedes estar bien atrás en tu corazón. Y ya no te interesa realmente lo que está pasando en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Vienes por costumbre, vienes por culpa, vienes por rutina, vienes por otro tipo de intereses. Antes venías tal vez sabiendo que Dios tenía algo para ti y venías ferviente, buscando en tu corazón, buscando conectar con otros hermanos, ¿sí? Pero cuando comienzas a ver que te vas alejando en tu corazón, efectivamente a tu corazón le va a dar sueño y te vas a llenar de cansancio y hay cosas que comienzan a morir en tu corazón, ¿no? Entonces, no seamos como Eutico, que nos dejamos llevar por ese mismo camino espiral descendente. Tenemos que poner el corazón siempre delante del Señor. Deja que Dios examine tu corazón y que limpie tus motivos y que venga su palabra a ponerle orden y estructura a todo eso que está desordenado. Pero más allá de lo que tú y yo podamos hacer a tono personal, quizá te toque saber o ver a alguien que está así aquí entre nosotros o en tu familia. Oye, pero es que él siempre estaba ahí a todo lo que da, siempre dispuesto. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tú y yo. Ser amigos. Alguien que lo exhorte a esa persona. Alguien que exhorte, alguien que vaya y abrace a esa persona. ¿Sí? Cuando Eutico cae al suelo y muere, ¿qué es lo que hizo Pablo? Corrió y lo abrazó. Lo bajó. Bajó las escaleras volando y lo abraza, y eso le permite a Eutico volver a regresar a la vida. Y sabes, a todos aquí, me incluyo, nos cuesta. Todos somos pecadores y en algún momento de tu vida pasamos por etapas en las que nos es difícil vivir en la fe y dudamos de todo y entramos, como decía un amigo, en crisis de fe. O sea, todos, incluso aunque estés aquí metido, que seas el predicador, no importa. No importa, no somos inmunes. Nadie es inmune a eso. Hay días que a mi esposa y a mí nos ha costado venir aquí, pero luego llegan algunos de ustedes y nos levantan. Gracias a Dios por esa válvula de ayuda. Otro ejemplo, una ocasión se me ocurrió postear una tontería en Facebook, y un amigo entrañable vino y me dijo: ¿qué te pasa? Me dijo. Y yo: ¿qué me pasa de qué? ¿Por qué posteaste esto? ¿Que no sabes la encomienda que tienes? ¿Que no sabes la influencia que ejerces sobre un montón de morros? Y me exhortó. Y borré mi publicación y me hizo reconsiderar, y él ha orado por mí y me ha abrazado. Y cuando este tipo de experiencias pasan, donde viene alguien y te abraza y te exhorta, te permite como que respirar aire limpio, nuevo, fresco. Gracias a Dios. ¿Ok? Otra reflexión. Verso 11. Dice que después de que Eutico resucita, dice, después de haber subido, Pablo, ¿qué hizo? Partido el pan y comido, habló. El partimiento del pan. ¿Qué es eso? Es la cena del Señor. ¿Y qué es la cena del Señor? Es recordar el sacrificio que Jesucristo hizo por ti y por mí, que tú y yo no hubiéramos podido hacer de ninguna manera. No a la manera. Tal vez nos pueden matar, sí,
Pero un sacrificio como Jesús lo hizo, siendo un hombre perfecto en la tierra, pagando una deuda que ni era de él, sino tuya y mía, eso nadie lo ha hecho y nadie lo hará. Y la única, escucha esto, la única manera en la que tú y yo podemos caminar con firmeza en el camino de Cristo es recordando constantemente el sacrificio de Jesús. Cuando una pareja se casa, por ejemplo, cuando me casé con Claudia, hicimos ahí en la ceremonia cena del Señor, un pedazo de pan con jugo de uva como parte de la ceremonia de bodas. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué? Porque es un recordatorio del sacrificio de Jesús. ¿Y por qué? Porque recordando el sacrificio de Jesús es la única manera en la que una relación de matrimonio puede avanzar con firmeza. ¿Por qué? Porque son dos pecadores tratando de vivir juntos. ¿Sabes qué va a suceder? Se van a estar ofendiendo el uno al otro y viceversa, constantemente a través de la vida. A veces a propósito, malamente, y a veces sin querer. Pero son dos pecadores tratando de vivir juntos. ¿Y cómo vamos a lidiar con este tipo de cosas? Mira, si esperas que el otro cambie, ahí te van a hallar. Ahí te van a hallar. No va a cambiar. No va a cambiar tu cónyuge. Dios va a hacer una obra en él o en ella, ¿no? Pero por sí mismo no va a cambiar. Y en primera de Pedro escribe y dice que el amor va a cubrir. El amor, dice, cubrirá multitud de faltas. ¿Y sabes dónde se ve el amor verdadero? En la cruz, en Cristo, en su sacrificio. Y cuando cada uno en las relaciones que tenemos, y ahorita que estoy hablando de matrimonio, cuando cada uno reconsidera esto en su vida personal, cuando ponemos el evangelio en el centro de nuestra mesa, en el centro de nuestras relaciones, entonces puedo perdonar a mi cónyuge. Entonces me pueden perdonar a mí, porque no somos peritas en dulce. ¿Por qué? Porque los dos estamos hiper necesitados de un Salvador. No es que ella, no es que yo, no, mi cuate, son los dos. Los dos necesitamos la cruz de Jesús. Entonces, la exhortación y el abrazo deben dirigirnos siempre a la cruz de Jesucristo. Y como matrimonios en serio, como amigos en serio, como iglesia en serio, recurrentemente tenemos que estar recordando y practicando la cena del Señor, su sacrificio. En casa, atrévete a hacerlo con tu familia y con los tuyos. No por la ceremonia, sino por el recordatorio en sí, la conciencia de nuestra necesidad de un Salvador. A veces queremos resolver los problemas entre nosotros o entre pareja sin estar reconciliados verdaderamente. Pero qué difícil. ¿Por qué? Porque estamos entramados, estamos ahí entrenzados, ¿no? Pero cuando ponemos a la cruz así en medio y sabemos que Dios nos ha puesto para reconciliarnos, es más fácil encontrar una solución cuando ambos estamos conscientes de la cruz, de mi necesidad de un Salvador, de mi pecado, de mi viga en mi ojo, no de la paja de mi cónyuge. ¿Me explico? Obviamente eso no excusa la paja de tu prójimo y no lo minimiza, pero ante la cruz el piso está parejo y los dos tenemos que arrepentirnos. Y lo mismo pasa en cualquier relación de amigos. Y última reflexión: ¿cómo puedo hacer yo esto? Porque en mis fuerzas es imposible. Adiós, es imposible. Cuando me hacen algo, o sea, cuando mis hijas hacen algo, yo casi... ¿Qué queremos hacer como papás? Darles masaje en el cuello, ¿sí? O sea, me dan ganas, sí, pues, o sea, es nuestra naturaleza carnal. Y lo mismo cuando alguien te saca la lengua,
pues también se la quiere sacar de vuelta. Entonces, ¿cómo podría yo en un momento así exhortar, abrazar, considerar el sacrificio de Jesús en mi vida porque no está en mí? O sea, ¿qué tendría que haber en mí para que eso suceda? Lo vimos ahorita, lo hizo Pablo. ¿Qué hizo? Bájate de la barca de la sociedad y tómate un tiempo a solas con el Señor. ¿Te fijaste que Pablo se bajó del barco y se quiso ir a pie? A veces necesitamos un time out, un tiempo fuera, donde Dios, Él mismo sea quien nos exhorta, nos abraza, nos recuerde sus palabras y el Evangelio. Porque es lo que necesitamos, que el Señor mismo sea quien en su amistad te recuerde con su palabra y seas exhortado por Él mismo. Estaba viendo un cuate que hace reels cómicos muy buenos, y está un cuate con el corazón trozado, y luego Jesús, él mismo actuaba, le dice, vente, y dice, no, pero, y ya lo iba a tirar así a la basura el corazón trozado, y Jesús le dice, ¿qué estás haciendo? No, pues es que esto no sirve para andar contigo. No, tráetelo así. Y le dice, ¿seguro? Sí, nomás ten cuidado de no hacerle caso a él, enfócate en lo importante. Y el cuate con el corazón roto le dice, ¿y qué es lo importante? Y le dice, nosotros, o sea, Jesús y él. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque deja que él en su amistad contigo, su palabra, te recuerde sus palabras y déjate exhortar por él. No te preocupes, ahí va a estar el barco con la gente, ahí va a estar la sociedad, ahí va a estar tu familia, ahí va a estar tu trabajo, ten por seguro que ahí va a estar la chamba esperándote todavía, porque esa no se acaba. Ahí van en el barco, van a llegar, pero tú a solas con el Señor. ¿Me explico? Y a veces tú y yo no toleramos la soledad. ¿Has checado? No la toleramos, el silencio. Hoy en día no sabemos estar en silencio. Toda la gente trae cosas de estas de AirPods, no sé cómo se llaman las cosas de estas. ¿Qué haces cuando llegas a un hotel? ¿Dónde está el control? Lo prendes para que se oiga ruidito ahí de fondo. ¿Sí o no? A veces ni siquiera, a veces no, o sea, que quizá hace falta un poco de silencio en nuestra vida, acompañado de la presencia del Señor. No, es que voy a poner un fondo worship así de adoración para que haya un ambiente. No lo necesitas. Yo mucho tiempo estuve involucrado así en bandas de alabanza, y algo que Dios en los últimos años para acá me trajo es estar con Él sin nada de ruido. No se necesita para tu comunión con Dios. De veras, no se necesita. A veces quisiéramos como iglesia más reuniones, más eventos, pero ¿sabes qué? Para estar todos como muérano unidos, la comunión con los hermanos, amigos, es el complemento, es como la cerecita del pastel. ¿Sabes cuál es el pastel? Tu comunión con Dios. Es más sencilla la comunión con hermanos cuando la comunión con tu Señor está activa. Así que en este tiempo, por lo menos que estamos aquí en esta semilla, así con pocas reuniones, aprovecha el tiempo para tú buscar al Señor por tu cuenta. Oye, pero la iglesia, los hermanos, la reunión. Y Dios dice, bueno, ¿por qué no te tomas este tiempo conmigo? O sea, juntos, un café, tú y yo juntos. Yo también cuento. Entonces, ora al Señor, que quizá lo primero que necesitamos es un tiempo con Él. No seamos independientes de la iglesia. Claro está, ojo, no estoy diciendo eso. Y quiero ser claro, alerta con eso. Que no tengamos la costumbre de dejar de congregarnos o de no congregarnos. A lo que me refiero es que tu comunión con Dios no dependa de otros. ¿Me explico?
Y de nuevo, si tú quieres hacer esto en tus fuerzas, vas a fracasar. Descansa en Él. Pero ábrete un espacio. Sácate los audífonos. Ora. A lo mejor te tocó caminar en el solazo de aquí de Sonora por todo el Solidaridad hasta allá hasta el fondo. Aprovecha ese rato y ora. Que Dios te muestre su voluntad y que su palabra atraviese tu corazón, ¿no? ¿Y qué tal si comenzamos el día de hoy orando al respecto? Y después de orar de esto mismo que nos ha hablado el Señor, vamos a hacer la cena del Señor juntos. ¿Va? Acompáñame. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo en el que nos has hablado y nos has permitido, Señor, escuchar tus palabras. Te pedimos el día de hoy, Señor,